Un privilegio para este servidor poder dirigirme a usted que nos ve para llevar a cabo estos momentos de meditación en la palabra del Señor. Me place informarle, contarle o más bien compartir con usted el hecho de que Dios es un Dios maravilloso que en momentos preciosos Él nos lleva a los lugares donde Él nos quiere llevar para que hagamos la tarea que Él nos ha asignado. Hace unos años, cuando yo era director del Betel, aquí en la capital, fui invitado para ir a trabajar a la Iglesia Centro Evangelístico de la Asamblea de Dios. Estamos hablando del año 1991, creo. Pero llegamos a la iglesia en ocasión de que había una cierta dificultad. Una parte de la congregación se había apartado de la iglesia, pero había quedado un remanente con el cual se podía trabajar. En ese tiempo Dios nos dio una carga, una madrugada, orando juntamente con mi esposa. Pues le decíamos, Señor, pues, haz algo con nosotros aquí, levante el entusiasmo de la congregación para hacer algo nuevo, algo diferente que en estos últimos 5 o 10 años no se haya estado haciendo. Y de pronto me apareció como una pantalla, como algo frente a mis ojos que decía Cuscatlán. Y bueno, yo dije, ¿por qué Cuscatlán? Pero cuando desperté, vino otra, ya no como una visión así, sino como algo que escuché que me decía, pero para Cristo. Entonces yo sentí que era voluntad hacer algo como que dijera Cuscatlán para Cristo. Bueno, llegamos a la iglesia un domingo, al grupo de hermanos que habían quedado, les compartimos la visión de Cuscatlán para Cristo. Bueno, y fue de comenzar a hacer algo, de ir con el coro de la iglesia, con los sugieres de la iglesia, con los maestros de escuela dominical, con grupos de jóvenes, grupo de Luz a las Naciones, inclusive con el Liceo Cristiano, con la Universidad Cristiana, los domingos para ir a hacer actividades a un pueblito apartado, que había estado asediado por la guerra, y Dios nos llevó a un pueblo llamado Tenancingo, en el departamento de Cuscatlán. Fuimos allá y para llevarle aliento a la población, porque las casas habían sido destruidas, bombardeadas, y lo que se veía era gente borracha y muchos perros en las calles y todo, y cerdos y todo. Era se veía triste y acongojada la gente del pueblo. Pero empezamos a llevarles piñatas, alegrías, música, dramas con los jóvenes que tenían ese arte, y la gente comenzó a entusiasmarse. Bueno, predicamos en el parque. A veces después del tercer culto nos íbamos, allí pues almorzábamos algo en el camino. Por allá nos caía un buen aguaje, pero bueno, la gente comenzó a entusiasmarse y comenzamos a trabajar al grado tal que se salvaron algunas almas. En esos días estaba en nuestra iglesia el hermano Adrián Fernando Archila Morales, que era el rector de la Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios. En este tiempo él era diácono en nuestra iglesia, y él dijo, yo tengo familia en Tenancingo, y tengo una hermana en carne, visitémosla. Y bueno, fuimos un día entre semana a visitarla para ver si nos daba ahí a la casa para predicar allí. Y dijo la hermana, pues encantado, vénganse y prediquen aquí. Y bueno, comenzamos a predicar allí. Luego ya se necesita dejar aquí a un pastor para que comience a darle forma a lo que puede llegar a ser una iglesia aquí en Tenancingo. Y en ese día andábamos con el hermano Armando Escobar, con el hermano, bueno, andaba el hermano Ricardo Vélez y José Luis González.
le dijimos al hermano José Luis González: hermano, ¿usted quisiera pastorear aquí en este lugar, levantar la iglesia en este lugar? Y entonces él dijo: sí, ¿cómo no? No había casa, no había nada, pero le dijimos: lo que necesite, vamos a proveérselo para que tenga usted un lugar donde descansar y donde pasar durante las horas del día. Y le dimos tratados y le dimos literatura para que siguiera él el trabajo de la plantación de esa iglesia. Y la iglesia, gracias al Señor, con las pocas personas que se habían convertido, pues vinieron y se congregaron ahí con el hermano José Luis, y la iglesia nació. Estamos hablando del año, creo, para ese tiempo ya estábamos en 1995, tal vez 94, y desde entonces está allí en Tenancingo una iglesia que fue el resultado directo de un trabajo, de una visión que Dios puso en el corazón del pastor. Bueno, ¿por qué estoy tratando de introducir de esa manera esta reflexión? Es porque hoy en día se necesita también que Dios, que la Biblia dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Así que el que pone la carga, el que pone la visión, la pasión de hacer algo, es Dios. Entonces necesitamos que nuevamente el Señor hable al corazón de sus siervos para que inicien esta tarea de plantar una iglesia en algún lugar. Ustedes recordarán que Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también les dijo a sus discípulos: voy a darles las llaves del reino. Están mirando aquí Mateo, el capítulo 16. Dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta comisión Dios se la dio al apóstol Pedro. ¿Recuerdan ustedes que cuando fue el día del Pentecostés, quien tomó la palabra después del gran derramamiento del Espíritu Santo, de Hechos 2, y cuando la gente estaba confundida, que no sabían de qué se trataba, porque veían que unos hablaban el idioma del pueblo, la ciudad donde ellos habían nacido y estaban viviendo, entonces, y decían: estos que están hablando sí están borrachos. Pero Pedro se levantó y usó las llaves del reino que Dios, el Señor, le había encomendado desde Mateo capítulo 16. Y él dio un sermón, dio un discurso maravilloso, y allí pues el Señor salvó a 3,000 personas, y prácticamente ahí nace, para aquel tiempo, la iglesia nace de ese derramamiento del Espíritu Santo y de ese sermón del apóstol Pedro, donde 3,000 personas vienen, se entregan a Cristo, y luego vienen otros y se añaden. Después fueron 5,000, y así la iglesia del Señor fue creciendo, fue desarrollándose. Es voluntad de Dios que nazcan más iglesias, porque yo tengo un concepto que bueno, Tenancingo era un pueblo en desesperanza, un pueblo sin alegría. Lo que había ahí era guaro, era chicha, eran esas cosas. Pero cuando llegó el Evangelio, cuando llegó la apertura de una iglesia, vino la alegría al pueblo, no solo con los que se congregan en la casa del Señor, sino el pueblo despertó a una nueva realidad, y todo. Se vio el cambio en aquel pueblo porque había llegado la luz del Evangelio. Por eso yo tengo el concepto de que cada iglesia que se abre es una cárcel que se cierra, es una cantina que se cierra, son vidas que se salvan. Cada congregación que se abre en más de algún lugar es como una barca de salvación para traer a muchas vidas que se están ahogando. Y esa pues precisamente es la tarea de la iglesia del Señor: aperturar, o mejor dicho, abrir o dar inicio a nuevas obras en algún lugar. Hay tanto lugar
no solamente Cuscatlán, en Morazán, en la parte norte de Chalatenango, en la parte norte de Santa Ana, y muchos otros lugares donde podríamos decir estamos crudos, es decir, no hay presencia del Evangelio. La gente puede ser que escuche el Evangelio a través de la radio, a través de una presentación bíblica en Facebook, otros recursos, otra red, qué sé yo, pero presencialmente hace falta fundar muchas iglesias en muchos lugares. Ahora, ¿quiénes son o quiénes somos los llamados a ir fundando iglesias? No quiero decir yo con esto que sea fácil. Hay un término que se está utilizando que dice sembrar iglesias, sembrar iglesias. La palabra es buena como una visión, pero la siembra de una iglesia no es como quien siembra unos granos de maíz y se espera que a los 2-3 meses hayan elotes, haya mazorcas. No, esto es diferente porque es un proceso que requiere que la iglesia que da inicio a una nueva iglesia primero tenga la carga, tenga la visión, que el pastor tenga la visión, los diáconos la tengan, la congregación se una a esa visión, pero también va a ser necesario que la iglesia madre, es decir, tenga la visión y tenga también la disponibilidad de poder invertir. En este caso no estoy hablando de gastar dinero en compra de tratados o en alquiler de locales para la predicación, en dar un pequeño sostén al inicio del pastor, en fin. Esta es una inversión que se hace con tal que haya una nueva iglesia en un pueblo, en un caserío, en una isla, en un cantón, en algún lugar donde no se tenga para ese momento una iglesia ya organizada. Por otro lado, yo también quería destacar el hecho de que dividir iglesias cuando hay pleitos entre los hermanos y indicarle a la gente que está dividida o peleada y decirle vayan y organicen una iglesia, eso no es crecimiento, eso no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ellos regresaran, se reconciliaran y si fuera más tarde la visión o el proyecto estratégico de un pastor de plantar una nueva iglesia en aquel lugar, pues eso ya sería diferente. Pero si se trata de plantar una iglesia por una división, por una discordia que se dé entre la iglesia, eso no es ni siquiera la voluntad de Dios. Pero yo diría, hermanos, que nos hace falta establecer un plan estratégico desde un año antes, no digo en el año, sino un año antes, tener un plan estratégico, pensar en algunos lugares donde no haya una iglesia. Ahora, hay 2 o 3 maneras de hacerlo. Primero, que una iglesia grande no necesariamente tiene que ser una iglesia de 150 o 200 o más miembros, pero una iglesia que sienta la carga de plantar una obra nueva en otro lugar, pues tenga el deseo de poder invertir por el bien de las almas de esos otros lugares. Entonces, escribe un proyecto y anuncia ese proyecto como su objetivo de alcanzar para el siguiente año. Aquí ya no se trataría de evangelizar el mundo. Es bonito decir, vamos a evangelizar el mundo, pero hay que comenzar por algún lugar. Y hay que tener la iniciativa para algún sitio específico. En este caso, hay que escribir el nombre del lugar. Hay que, si es posible, visitar el lugar para conocer cómo vive la gente, cuáles son sus necesidades, qué hay en ese lugar en que la iglesia madre, digamos, pueda ser de bendición, pueda ser de ayuda, para que de esa manera la gente sienta que hay cristianos de un lugar que pues se están interesando por ellos. Y entonces de la visión de una congregación puede nacer
el proyecto de una nueva iglesia. En segundo lugar, puede ser el proyecto de un distrito. Es decir, la Asamblea de Dios en El Salvador somos, yo digo 130 distritos, puede ser 129, pero imagínense si cada distrito tuviera como meta plantar una iglesia por año, pues sería una bendición. Porque según los datos estadísticos, desde hace 20 o 30 años a esta parte, nunca hemos pasado de fundar 100 iglesias por año. Sí hubo una época en que hubo una explosión de plantación de iglesias, que fue durante la época de la guerra, pero después de eso como que la visión de fundar nuevas iglesias como que, no digo se terminó, sino las circunstancias fueron diferentes y hemos venido creciendo alrededor de promedio 30, 35, 40 iglesias por año. Eso quiere decir que es apenas el 33% del total de distritos que está plantando una iglesia por cada año. Es más, hay zonas donde son una, dos o tres iglesias que nacen en el año, cuando distritos pueden ser 16 o pueden ser hasta 20, a pesar del hecho de que se habla bastante del crecimiento de la iglesia, se habla de la plantación de iglesias, se habla de los planes del MM33, una visión gloriosa, maravillosa, que es a la cual estamos tratando de unirnos nosotros en el concierto mundial para llevar adelante ese gran proyecto para que de aquí al año 2033 podamos llegar a contar en el mundo entero con un total de 1 millón de iglesias. Ya pues en unos pocos días se va a hablar de que estemos llegando a 400,000 iglesias, pero el trabajo, si las iglesias lo toman, si los pastores toman esta visión como no como una tarea o una carga, sino como la visión de poder expandir el Evangelio de Cristo Jesús, que la palabra del Señor corra y sea glorificada y haga la obra para la cual Dios nos la dio, y tratemos de involucrar a toda la congregación, a los jóvenes, las hermanas de la iglesia, a las misioneritas, a exploradores del rey, a fraternidad de varones, a la escuela dominical, a los grupos de crecimiento, en fin, en esa visión concentrar el esfuerzo en un lugar. Yo recuerdo por los años, creo años 70, 75, yo era copastor del Centro Evangelístico y en ese año se fundó la Comisión Nacional de Evangelismo y nombraron como presidente de la comisión al hermano Haroldo Calkins. Y el hermano Haroldo Calkins visitaba en ese tiempo el Centro Evangelístico y dijo, se convenció al hermano Juan Bueno y le dijo, dame gente para que vaya conmigo a trabajar a Sensuntepeque. Y comenzamos a ir con el hermano Haroldo, llevábamos gente en vehículos, predicábamos en el parque de Sensuntepeque. Ahí fue poquito a poco, a pesar del hecho de que en aquellos días había oposición al Evangelio, el sacerdote del lugar organizaba a la gente para que fueran detrás de nosotros. Nosotros íbamos repartiendo tratados por las casas, tocando puertas, hablándoles de Cristo, y detrás venían los miembros de la iglesia tradicional, quitando los tratados, y al llegar a cierto lugar hacían una hoguera y quemaban los tratados. Pero aún así, la iglesia nació y la iglesia está allí para gloria del Señor. Igual esfuerzo se hizo con el hermano Haroldo Calkins en Hilo Vasco. Igual. Repartimos tratados, la gente vino detrás de nosotros quitando los tratados, los quemó. Sin embargo, la semilla quedó sembrada y hay allí una preciosa iglesia de la Asamblea de Dios y que también se está extendiendo por los lugares de ese departamento. Pero digo, la pasión tiene que nacer
en el alma, en el corazón de los siervos de Dios, para que vean la oportunidad, vean cómo la gente se entusiasma cuando se trata de salir un sábado por la tarde o un domingo por la tarde a un campo, a un lugar donde se tiene como visión llegar a plantar otra iglesia. Entonces decía que ya sea por visión de una iglesia, que pueden hacer otra, o por la visión de un distrito, que pueden plantar una iglesia cada año, o puede ser que haya un grupo de crecimiento en un lugar que va creciendo la asistencia a ese lugar de reunión y de pronto sienten la necesidad de que ya no sea un grupito de crecimiento, ya se convierte en un campo blanco, como se decía antes, y más tarde la gente se añade, viene y empiezan a congregarse ahí en ese lugar y van sintiendo la necesidad de tener a un pastor para que les predique a tiempo completo, y van adquiriendo un terreno y van haciendo una casita, van haciendo una galera para iniciar allí la apertura de aquella nueva obra, pero todo depende de la carga, la visión y la pasión que tengamos nosotros los que le servimos al Señor. Para finalizar, les diré que aquello de Tenancingo se repitió en otros lugares del departamento de Cuscatlán y nacieron iglesias allí en aquel tiempo. Para mí, en lo personal, esos años fueron años maravillosos de mi ministerio, de grandes logros, de grandes bendiciones, porque ver que nace una iglesia, ver que se nombra un pastor, porque una iglesia que está avivada en el Espíritu, funda iglesias, manda obreros, crece numéricamente, pero no tiene que ser el mero hecho de pensar en crecer numéricamente lo que nos debe motivar e incentivar a hacer el trabajo, sino el interés más grande, como decía el hermano Choco de Jesús, es quitarle vidas al infierno y traerlas al terreno de Dios, a la salvación eterna. Esa debe ser la visión, esa debe ser la carga que debe prevalecer en la vida de quienes servimos al Señor, y mientras más integremos a la congregación, mejor será el logro de la visión de plantar una nueva iglesia. Hermanos, no nos desalentemos. Este es el tiempo de Dios. Estas son las circunstancias de Dios. Este es el instante en que tenemos muchas cosas a favor. Tenemos leyes que nos protejan. Tenemos leyes que nos garantizan que podemos predicar en algún lugar, en el pueblo, en la ciudad, en los campos, en las islas del mar, donde sea. El Señor está con nosotros. Tenemos las leyes de la República a favor. Tenemos con nosotros la santa palabra de Dios. Tenemos la orden de Cristo que dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y tenemos con nosotros la asistencia del Espíritu Santo de Dios, que no nos dejará, que dará su respaldo para autorizar al predicador, al obrero local, al que canta, al que toca un instrumento, al que da una enseñanza. El Señor, a través de su Santo Espíritu, utilizará esa vida, utilizará ese don, ese recurso humano, para convertirlo en un regalo de Dios para un cantón, una isla, un caserío, una colonia. Oremos al Señor, que el Señor ponga esa carga en nuestros corazones. Padre Santo, gracias en esta hora por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder hablar de estas cosas, de poder tratar de motivarnos, oh Dios, de poder tratar de incentivarnos, Dios del cielo, para hacer esta gran tarea que nos toca hacer, no inspirado por otros movimientos o por otras filosofías o ideas humanas o sueños o visiones que hayan nacido en hombres, en predicadores, sino, Señor, porque el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios, del cual Pablo dijo: no me avergüenzo, es la orden que tú nos has dado de llevar adelante el conocimiento, Señor, de tu palabra al mundo entero. Señor, ayúdanos. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.